Para mí es, para mí es una gran responsabilidad compartir estos mensajes con ustedes. Es un grandísimo privilegio, un gozo en el Señor, pero sobre todo es un llamado de Dios. Y creo que es un llamado de Dios, mis amigos, porque desde el año 2017 que yo conocí el mensaje en relación con el Congreso de la Asociación General de 1888 realizado en Minneapolis, Estados Unidos. Desde que yo conocí el mensaje de la justicia de Cristo tal como fue presentado en ese Congreso y alrededor de esa década, yo quiero confesarles a nivel personal y comienzo con esta nota de testimonio a nivel personal para que usted sepa y entienda en primer lugar por qué razón su amigo y servidor, Manuel Ospino, habla acerca de este tema. Y la razón fundamental por la cual yo quiero decirles que yo hablo acerca de este tema es porque desde el momento en que yo conocí al Señor Jesucristo y todo lo que Él puede hacer por mí, tal como fue enviado a la iglesia durante el Congreso de 1888 y alrededor de esa década, yo no he podido predicar, hablar o enseñar de otra cosa. Sencillamente soy incapaz de hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque el tema tomó mi corazón para Cristo de una manera nueva. Para mí, el Señor Jesucristo se convirtió en el todo deseado y la Biblia a partir de allí se convirtió en un nuevo libro. Y mi vida desde ese momento es absolutamente diferente. Y yo quisiera compartirle un poquito en lo que humanamente es posible a través de este débil, tibio, defectuoso instrumento como lo soy yo. Yo quisiera compartirle un poquito, al menos para que usted pueda ser lleno de la intención, de la curiosidad, de investigar las santas escrituras, la historia denominacional, los textos inspirados del espíritu de profecía, para que usted pueda beber de estos encantos incomparables de Cristo que tienen el poder de transformar su vida a un nivel de consagración total al Señor. Y de esto precisamente vamos a hablar en esta noche. Así que yo quiero invitarles en primer lugar, por favor, que usted pueda acompañarme haciendo una oración y de inmediato comenzar con nuestra exposición basados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros nos reunimos en este lugar. Padre celestial, Señor, tú sabes, Señor, que la intención de nuestros corazones es sencillamente elevar aún más a Cristo, exaltar al sublime Salvador, Señor, de todos los hombres. Señor, tú sabes, Padre Celestial, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y te pedimos, Señor, que a pesar de lo defectuoso que somos, tú, Señor, puedas brillar para mostrar a Cristo, Señor, y su justicia, para que nosotros seamos atraídos al bendito Salvador, Señor, que perdona y transforma por su poder. Que seamos elevados, Señor, que lo contemplemos, que veamos a Cristo y todo lo que Él anhela darnos y ofrecernos. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, quisiera comenzar compartiendo una cita
que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos. Usted debe estar viendo mi pantalla en este momento. ¿Es así? Muy bien, vamos entonces a leer lo que allí se nos dice en el Conflicto de los Siglos, capítulo número 28, y estamos leyendo exactamente, nótelo aquí, la página 458, párrafo 1, en la versión electrónica. ¿Ok? Conflicto de los Siglos, página 458, párrafo 1, en la versión electrónica. Estamos situados en el capítulo número 28, llamado en inglés Reavivamientos Modernos, y en español se titula La verdadera conversión es esencial. ¿Ok? Pero el título en inglés es mucho más diciente, es mucho más claro en relación con lo que trata el capítulo. Reavivamientos modernos. Mire lo que nos dice aquí la cita. Atención, dice lo siguiente. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, está hablando acerca de las iglesias protestantes, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Ahora mira lo que va a decir aquí. Por favor, mira esto. Dice lo siguiente. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Ahora escuchen, por favor, a qué se debe ese avivamiento de la piedad primitiva, cuál se manifestó en los tiempos apostólicos. Miren cuál es la causa de ese avivamiento. Dice así: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Continúa la cita diciendo: entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Luego dice: muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Y ahora, por favor, fíjese cuál es la estrategia del enemigo de Dios, según la inspiración de los testimonios, según la inspiración del espíritu de profecía. Mira cuál es la estrategia del enemigo de Dios para impedir semejante cosa como un avivamiento entre el pueblo de Dios, como un derramamiento del Espíritu Santo con poder de Dios sobre sus hijos. Mira lo que va a hacer el enemigo. Atención, dice así: el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo. ¿Cómo lo evita? No puede impedir que venga. No puede impedir que sea derramado del cielo el Espíritu de Dios. Pero puede, escucha lo que dice, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Te das cuenta? No puede impedir que descienda el Espíritu de Dios sobre el pueblo que lo anhela y que está preparado para recibirlo. Pero introduce una falsificación, introduce un falso reavivamiento que obviamente no es producto del Espíritu Santo, es producto de otro espíritu. Y por eso dice así, escucha esto, mira lo que hará. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Escucha, multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso,
Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. A ver, mis amigos, yo no sé cuántos de ustedes han podido leer lo que se nos dice en primeros escritos sobre aquella visión tremenda, solemne y hasta cierto punto una visión aterradora, en la cual se contempla en la visión de primeros escritos a Cristo moviéndose desde el lugar santo al lugar santísimo. Y cuando hace ese movimiento, dice la visión que hay un pueblo que permanece en el lugar santo, sin notar y sin darse cuenta que Jesucristo se ha movido al lugar santísimo. Y dice la visión que allí en el lugar santo, sobre la compañía de quienes quedan allí en el lugar santo, sin acompañar a Cristo al lugar santísimo, sobre esa compañía, dice la visión que Satanás infunde un espíritu engañoso y se manifiesta entre ellos tremendo poder y gran luz, pero no había allí ni paz ni amor. Entonces, estas dos cosas, esta visión de primeros escritos que acabamos de parafrasear y esta cita del conflicto de los siglos que acabamos de leer juntos, nos advierten, queridos amigos, sobre la venida de un falso reavivamiento motivado y movido por el espíritu de Satanás y no por el espíritu de Dios. Entonces, mi trabajo y mi obra no consiste en comenzar a señalar cuáles reavivamientos son de Dios y cuáles reavivamientos son del espíritu de Satanás. Pero la razón por la cual hemos comenzado de esa manera es porque, mis amigos, mis hermanos, si nosotros somos parte de un conflicto entre el bien y el mal, entonces no todo movimiento religioso puede proceder de Dios. No todo lo que parezca atraer las multitudes hacia Dios, no todo procede de Dios. Nosotros necesitamos entrenar nuestras mentes, nuestros sentidos, necesitamos entrenar nuestro pensamiento y moldearlo de tal forma con la Biblia que sepamos identificar cuándo un reavivamiento y cuándo un avivamiento provengan de Dios y cuándo provienen del espíritu de Satanás. ¿Por qué razón entonces es importante esto? Permítanme entonces ahora citar las escrituras para que ustedes puedan mirar lo que la Biblia enseña que sucede cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre su pueblo. Vamos a citar algunos pasajes bíblicos que nos permiten identificar las características resultantes de un verdadero avivamiento. Las características resultantes de la verdadera y genuina presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en primer lugar, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Permítanme nuevamente a mirar por qué razón usted no es... Ok, vamos ahora a mirar por si podemos compartir. Ok, ahora sí. Usted entonces ahora está viendo la palabra de Dios proyectada en el versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 16.
Vamos a ver qué sucede cuando se manifiesta el Espíritu de Dios, cuando desciende con poder. ¿Qué ocurre en el seno de su pueblo? Mira lo que ocurre. Aquí Pedro comienza a hablar y cita al profeta Joel. Miren que Pedro explica lo que estaba sucediendo en medio de ellos. Pedro explica el derramamiento del Espíritu Santo con base en el profeta Joel. Y esto es importante porque nosotros vamos a ir en breve al profeta Joel. Pedro dice entonces así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahora dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y termina la cita bíblica diciendo: y todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Eso había ocurrido. El Espíritu Santo se había derramado y los apóstoles estaban siendo testigos de eso. Ahora mira lo que ocurre exactamente después de la interpretación del apóstol Pedro acerca de lo que estaba sucediendo. Mira lo que ahora Pedro va a decir. Escucha lo que Pedro va a hacer. Dice así, versículo 22 al versículo 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí está un apóstol lleno de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Mira exactamente lo que hace después. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mira lo que dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y sigue diciendo, después de citar las razones por la cual no es David el que ha resucitado y por tanto no fue David el que escribió las cosas que escribió en los Salmos para él, sino que David las escribió acerca del Cristo que había de resucitar. Luego de citar entonces los textos en donde David se refiere a Cristo, ahora entonces mira lo que ocurre. Versículo número 32 sigue diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y sigue diciendo el texto, nota esto, versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, escucha esto, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente después del discurso? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mira lo que dice exactamente Pedro acerca de lo que el Señor quería que esa multitud hiciese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que nosotros tenemos aquí algunas señales que suceden en el contexto
del derramamiento del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Número uno, para comprender lo que está sucediendo, la iglesia de Cristo no recurre a nada más que a la interpretación de la palabra de Dios con énfasis en la profecía. Esto es muy importante. Cuando sucede un reavivamiento y el pueblo de Dios apostólico recibe el Espíritu Santo, ¿qué cosa se utiliza para interpretar lo que sucede? ¿A qué cosa se apela? ¿A qué autoridad se apela? ¿Se apela a la autoridad de los sentimientos? ¿Se apela a la autoridad de la experiencia? ¿Se apela a la autoridad de los líderes religiosos? No, señor. Se apela a la Biblia y a la Biblia sola para interpretar lo que sucede. La Biblia es la que revela y enseña lo que está sucediendo. La Biblia los sitúa en el tiempo de cumplimiento profético. Esto es muy importante, pero demasiado importante. La Biblia es la que los lleva a ellos a saber dónde están situados según el cronograma profético. La Biblia les enseña qué profecía se está cumpliendo y qué cosa es su deber presente en relación con las profecías. La Biblia, número uno. Número dos, Jesucristo es exaltado como el sublime Salvador crucificado. Mira esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo, Jesucristo es exaltado como el sublime Salvador que perdona los pecados de los hombres. Esto es muy importante. Número 3. Cuando el Espíritu Santo se derrama, Jesucristo es señalado como crucificado por nosotros mismos. En otras palabras, el pueblo confiesa, el pueblo siente y el pueblo experimenta el dolor de haber participado en su crucifixión. El pueblo reconoce que hemos tenido parte en la muerte de nuestro Señor. Nuestras manos le han clavado en el madero. Nosotros, por nuestros pecados, le hemos crucificado. No es mi amigo, no es mi hermano, no es mi vecino, soy yo el que lo ha clavado. Y es mi pecado horrible y horrendo el que le ha dado muerte al Hijo de Dios en la cruz. Número 4, escuchen bien. El pueblo experimenta arrepentimiento y confesión de pecados. Si un avivamiento, si el derramamiento del Espíritu Santo no produce arrepentimiento, abandono, tristeza por el pecado y abandono del mismo, no es por el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios el que está allí. Y ahora mira, después de estas 4 señales acerca de lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre el pueblo, mira cómo esto armoniza con las palabras de Jesucristo acerca de la venida del Espíritu. Mira para qué viene. Mira cuál es la intención de su derramamiento. Mira lo que Jesús nos dice acerca del Espíritu Santo. Para eso vamos a citar nuevamente la Escritura y esta vez vamos a buscar Juan capítulo número 14. Vamos allá. Juan capítulo número 14 y vamos a leer desde el versículo número 10. ¿Ok? Aquí está. Voy a resaltarlo en pantalla para ustedes. Dice así. Jesús está hablando con los discípulos. Y obviamente, si usted sabe que el Evangelio de Juan, desde el capítulo número 12, el Evangelio de Juan comienza a situarse y a enfocarse en relación única con la muerte y resurrección de Cristo. Usted sabe que ese discurso de Juan 14 es el discurso de despedida de Cristo
que comienza en el capítulo 13 y lo acompaña hasta el capítulo 17. Esta es la última clase de Jesús. Es la última instrucción antes de la cruz. Mira lo que Jesús dice. Jesús se está despidiendo de los discípulos. Y ahora mira lo que Jesús dice en Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Escucha por favor cómo las palabras y la gramática trabajan forzadamente, porque cuando las palabras han de comunicar una realidad sublime, una realidad espiritual, las palabras y el lenguaje sencillamente pueden describir desde lejos la realidad tan sublime y espiritual. El lenguaje no alcanza. Mira lo que dice aquí, atención. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? A ver, ¿cómo puede ser esto? A ver, ¿qué comunión es esta en donde el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo? ¿Qué comunión es esa? Mira, nosotros no podemos sencillamente más que decir que esta es una perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. Es una comunión perfecta. Ahora mira lo que él dice. Dice así, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, atención, no las hablo por mi propia cuenta. ¿De qué está hablando? Número uno, palabras. ¿Ok? Las palabras que yo os hablo. Y ahora dice, no las hablo por mi propia cuenta. ¿A qué se refiere esta no las hablo? ¿A qué se refiere este pronombre las? Se refiere, perdón, es un artículo relativo. Se refiere a las palabras. Está hablando de las palabras. Y aquí entonces uno esperaría que Jesús todavía siga hablando de las palabras. Pero Jesús dice ahora lo siguiente, sino que el Padre que mora en mí, a ver, ¿qué es lo que tú esperas leer? Tú esperas leer, Él habla las palabras, ¿cierto? Porque está hablando de las palabras aquí, está hablando de las palabras aquí, y ahora tú esperarías que Él contraste cuando dice, sino, tú esperas que Él hable de las palabras, pero Él ahora dice, Él hace las obras. En otras palabras, aquí Jesucristo hace una equivalencia entre la palabra de Dios y las obras de Dios. ¿Por qué? Porque el poder para obrar del Dios eterno y santo va en su palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es la obra de su poder. En otras palabras, cuando Dios va a actuar con poder, no necesita hacer más nada que pronunciar su palabra. Su palabra lleva el poder para obrar. Ahora dice él, escucha esto, mira lo que él va a decir. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, fíjense en mis obras para que ustedes se convenzan que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es una perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. El Hijo es la manifestación del Padre. Por eso el mismo capítulo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo y el Padre son uno. Quien ve al Hijo y ve sus obras, ve las obras del Padre, ve al Padre obrar en el Hijo. Ahora mira lo que él va a decir aquí. Recuerda que Jesús está hablando de comunión. ¿Comunión de quién? Comunión del Padre y del Hijo. Jesús es la manifestación del Padre y en la perfecta comunión de Cristo con el Padre, el mundo puede ver las obras de Dios. Bien, ok. Ahora mira lo que va a pasar aquí. Versículo número 12. Este versículo es, amigos, hermanos, este versículo es palabra de Dios. Este versículo es una promesa de Dios. Este versículo es un desafío. Sí, absolutamente sí. Es un desafío. Es desafiante. Es terrible y aterradoramente desafiante. Porque este versículo desafía nuestras capacidades humanas y las destruye en el polvo de la tierra. Mira lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras, perdón, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón por la cual Jesús promete que el que crea en Él, hará obras como Él y aún mayores? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús promete eso? ¿Cuál es la razón que faculta a los discípulos de Cristo para obrar las obras de Cristo y aún mayores? ¿Cuál es el poder? ¿Dónde está la garantía del cumplimiento de esa promesa? Mira cuál es la garantía. Aquí está, mira, resaltado en pantalla. Porque yo voy al Padre. A ver, en otras palabras, ¿por qué razón nosotros, los que creemos en Cristo, podemos hacer las obras que Él hace y aún mayores? ¿Por qué razón podremos? ¿Dónde está la garantía de la promesa? Aquí está, mírala. Porque yo voy al Padre. La pregunta es, ¿qué cosa significa que Jesús vaya al Padre? ¿Qué cosa es lo que Él va a conseguir de parte del Padre? ¿Qué es lo que Él va a obtener de parte del Padre que garantiza que quienes creamos en Él obremos las obras que Él obró y aún mayores? ¿Dónde está la garantía? ¿Por qué? ¿Qué significa que Él va a ir al Padre? Mira lo que sigue diciendo. Versículo 13, 14, 15 y 16. Escucha esto, rápido, vamos a leerlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Recuérdalo. Él está en la misma presencia de su Padre y toda oración en el nombre de Jesús es una petición que Cristo demanda como si fuese cumplimiento para Él mismo. Es una petición que Él confiesa, que Él comunica y expresa en nombre propio. Y ahora mira lo que Él va a decir. Aquí está la garantía. Esto es lo que significa que Él vaya al Padre y por tanto podrá facultarnos para obrar sus obras y aún mayores. Mira la garantía. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerda que Jesús estaba hablando de comunión, el Padre en mí y yo en el Padre. ¿Recuerdas esa comunión? Ahora mira lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Precisamente el Espíritu de Dios traerá a nosotros la posibilidad de entrar en comunión con Cristo, como Cristo vivía en comunión con su Padre. La unión entre el Padre y el Hijo, en la cual el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre, ahora la va a hacer posible el Espíritu de Dios para nosotros estar en Cristo y Cristo en nosotros. Por eso dice la Biblia, escucha esto: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios ahora replicará, hará posible, reproducirá la comunión de Cristo con el Padre ahora en nosotros con Cristo y por medio de Cristo con el Padre de gloria. El Espíritu Santo nos unirá a Cristo por medio de una comunión tan íntima con el Señor que las obras que hagamos manifestarán las obras de Cristo al mundo. Y la pregunta es, a ver, en medio de este contexto, yo quiero hacerles una pregunta genuina y sincera. ¿Será que esta partecita de aquí está fuera de contexto? ¿Será que esa partecita de aquí en el versículo número 15 es obra de un editor posterior? ¿Será que esta partecita del versículo 15 es obra y producto
de un escriba o de un copista posterior que añadió un pensamiento que no entra en el contexto del discurso? ¿O será que ese versículo pertenece al contexto del discurso en donde Cristo está prometiendo al Espíritu para que hagamos las obras de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es un añadido o será que pertenece al discurso? Oh, mucho cuidado con pensar en añadidos bíblicos. Mucho cuidado. En el contexto del discurso, Jesucristo promete que los hijos que reciban la comunión con Él, así como Él tenía comunión con su Padre, y ahora por medio del Espíritu sean llenos de la presencia de Cristo en sus vidas, Jesús promete en el contexto de la promesa de obras semejantes a las suyas y obras aún mayores. Jesucristo habla que el pueblo guardará sus mandamientos. Transforma tu cabello. Y quiero hacerles una pregunta. Según esto que estamos leyendo en Juan capítulo número 14, ¿para qué cosa desciende con poder la venida del Espíritu Santo a nosotros? Según este contexto, ¿para qué desciende? Según este contexto, el Espíritu Santo desciende para que los que creen en Cristo obren como Él y aún mayores obras manifiesten. En el contexto, mis queridos amigos y hermanos, para que sus discípulos vivan guardando sus mandamientos. En otras palabras, el Espíritu Santo descendió. ¿Para qué? El Espíritu Santo descendió para hacer posible el cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Voy a citar los testimonios. Voy a citar los testimonios. Y esta vez vamos a ir rápidamente, por favor. Vamos a citar los testimonios y vamos a ir rápidamente. Y ahora vamos a irnos a el deseado de todas las gentes. Vamos allá. Deseado de todas las gentes. Y vamos a leer, por favor, el capítulo número 73. Que se titula No se turbe vuestro corazón. Y vamos a leer la página 625. Escucha esto. Escucha esto. ¿Están viendo mi pantalla resaltada? Página 625, párrafo 1. Léalo conmigo, por favor. Y contéstese la pregunta en su mente. ¿Cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo en el contexto de Juan 14? Por cierto, lo que estamos leyendo aquí en el deseado de toda la gente pertenece al comentario del último discurso de Jesús, desde Juan 13 a Juan 17. Y ahora, comentando ese discurso, cuando la sierva de Dios, cuando la mensajera del Señor comenta ese discurso, dice esto sobre el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu, escuchen, es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Será necesario recibir el Espíritu de Dios? Mire eso. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Será necesario participar del Espíritu? Oh, ahora dice, escucha esto. Mira lo que dice aquí. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Bendito sea el Señor. Escucha esa promesa. Sigue diciendo la inspiración. Escucha.
Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice la mensajera del Señor? Oh, ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. Y escucha, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo es característicamente diferente de los reavivamientos modernos que estamos nosotros viendo a nuestro alrededor. Atención, lo digo con respeto y mucha prudencia. No solamente estamos viendo reavivamientos extraños fuera de nuestra iglesia, en el seno de las iglesias protestantes. No, los reavivamientos modernos, extraños y espurios también se han de manifestar dentro de las iglesias que forman parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También hay movimientos y reavivamientos que necesitan ser estudiados a la luz de lo que acabamos de estudiar para mirar si proceden del Espíritu de Dios. Entonces, en conclusión con esta primera parte, para ir a la segunda parte de nuestro primer tema. En conclusión con esta primera parte. Si todos los reavivamientos proceden, si todos los reavivamientos que vemos proceden de Dios, pues no hay problema. Le damos la bienvenida a todo lo que venga. Todo lo que venga sin necesidad de analizarlo, sin necesidad de estudiarlo, sin necesidad de discernirlo. Si todos los avivamientos son de Dios, bienvenidos todos. Pero no es lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho que en el marco de un conflicto de los siglos, el enemigo de Dios realizará avivamientos modernos que no pertenecen al Espíritu de Dios, sino al Espíritu de Satanás. Si existe entonces la posibilidad de que existan movimientos espirituales que provienen de Satanás, entonces, ¿cuáles son las características del verdadero avivamiento y del verdadero derramamiento del Espíritu de Dios? Escúchalo, característica fundamental. Y sin esta, ningún avivamiento procede de Dios. Característica fundamental. Si el movimiento no lleva a un arrepentimiento, tristeza y abandono del pecado para manifestarse en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, puedes saber que no es de Dios semejante movimiento. Si no compunge el corazón, si no lleva a la confesión de pecados a los pies de la cruz, si no se exalta a Cristo por encima del sentimentalismo, por encima de la emoción humana, el razonamiento humano, el criterio humano, si Cristo no es exaltado y presentado como el Salvador que perdona y arranca el pecado del corazón, y no se produce confesión, arrepentimiento, dolor por el pecado, y no hay alejamiento del mismo para obedecer todos los mandamientos de Dios, si no se experimenta eso, usted puede estar seguro que ese movimiento no procede del Espíritu Santo. No viene de Dios. No procede de Dios. Ahora, el hecho de que existan falsos avivamientos nos dice solamente una cosa. Necesitamos buscar el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo acontecerá? ¿Cómo descenderá el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo vendrá sobre nosotros? ¿Qué forma tendrá? Para eso, mis amigos, yo quiero invitarles a que por favor nosotros vayamos en primer lugar a las Escrituras. ¿Ok? Vamos a ir a las Escrituras rápidamente. Y luego de ir a las Escrituras,
vamos a ir brevemente a los testimonios para leer algunas pocas citas y vamos a hacerlo bien breve. Ok, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el libro por excelencia que nos dibuja y nos describe el escenario profético para nuestros ojos? ¿Cuál es el libro que lo presenta? ¿No es acaso el libro del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Este es el libro escatológico por excelencia. Es el libro que retrata el escenario profético, el final de la historia humana. La pregunta es, a ver, ¿dónde encuentro yo en el Apocalipsis el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Dónde lo encuentro? ¿En qué parte está? A ver, para responder esta pregunta y cimentar el derramamiento del Espíritu Santo sobre el escenario profético en el texto sagrado, en la Biblia en primer lugar, nosotros necesitamos recordar cuál es el texto que citó el apóstol Pedro cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuál es el texto que citó el apóstol Pedro? Joel capítulo número 2. Bien, vamos allá. Joel capítulo número 2. Vamos a la Biblia y vamos a mirar lo que nos dice el libro del profeta Joel y vamos a buscarlo en el capítulo número 2 y el versículo número 28. Ok. Vamos a analizar este texto y vamos a describirlo en pocas palabras para dividirlo en bloques que nosotros podamos recordar fácilmente. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Versículos 28 y 29, primer bloque. Leemos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Primer bloque, versículo 28 y versículo 29. ¿Cómo lo podemos resumir? Podemos resumirlo como la promesa del derramamiento del espíritu. ¿Ok? Primer bloque, la promesa del derramamiento del espíritu. Versículos 28 y versículo 29. Bien, sigamos. Versículo número 30 y versículo número 31. Dice así el texto. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cómo resumimos nosotros ese bloque? Señales celestes y terrestres. Señales, portentos, señales celestes y terrestres que anuncian el día de Jehová. ¿Ok? Señales. Señales en el cielo y en la tierra que anuncian el día de Jehová. Segundo bloque. Y ahora viene el tercer bloque. Escucha, tercer bloque. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cómo resumimos ese versículo? Formación del pueblo remanente en el monte de Sión. Así de sencillo. Formación del pueblo remanente en el monte de Sión. Paréntesis, paréntesis. ¿Cuál es la característica de este remanente que se forma en torno al monte de Sión? Invoca el nombre de Jehová el Señor. ¿Ok? Invoca el nombre de Jehová el Señor. Bien, entonces tenemos tres bloques. Tenemos tres bloques. Derramamiento del Espíritu Santo, número 1. Número 2, señales y prodigios en el cielo y en la tierra que anuncian el día de Jehová. Y número 3, formación del pueblo remanente en el monte de Sión, que invoca el nombre de Jehová. ¿Ok? Bien. Pregunto, mis amigos, mis hermanos, de estos tres bloques que nosotros acabamos de leer, ¿dónde encontramos el segundo bloque?
¿Dónde encontramos en el libro de Apocalipsis señales en el cielo y señales en la tierra que anuncian el gran día de Jehová? ¿Dónde encontramos esto? Vamos a Apocalipsis rápidamente. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 6, a partir del versículo número 12. Escucha. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Noten que es exactamente las señales celestes que anuncia el profeta Joel en el capítulo número 2. Son exactamente las mismas. Recuerda que las señales en el cielo y en la tierra anunciaban ¿qué cosa? El día grande de Jehová. Mira lo que hacen las señales aquí. Escucha. Versículo número 16 y 17. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta también proviene del profeta Joel, capítulo número 2. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el mismo capítulo número 2, míralo, vamos a descubrirlo. En el mismo capítulo número 2 del profeta Joel aparece exactamente la misma pregunta en relación con las señales del cielo y de la tierra. Léela con tus propios ojos. Mira lo que dice Joel 2, versículo 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Escucha. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Se dan cuenta? La misma pregunta con los mismos signos o señales en el cielo y en la tierra. La misma pregunta. A ver, ¿cómo responde el libro de Apocalipsis esa pregunta? ¿Cómo la responde? ¿Quién podrá sostenerse en pie? A ver, ¿quiénes se sostienen en pie durante el gran día de su ira? Aquí está la respuesta. Son los 144,000 sellados. Versículo número 4 del capítulo número 7. Escucha. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son esos sellados? Los 144,000 son aquellos que responden la pregunta del versículo número 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién se sostendrá en pie? Los 144,000 sellados. Muy bien. Ahora, si usted se dirige al capítulo número 14, que es el capítulo donde los 144,000 vuelven a aparecer, usted se llevará una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando los 144,000 vuelven a aparecer, resulta que completan el tercer bloque de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿Qué decía el tercer bloque? La formación del remanente en torno del monte de Sión que invoca el nombre de Jehová. Mira lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. No es casualidad. El monte de Sión. Y con él 144,000. A ver, ¿cómo se le llama a ese pueblo en torno al monte de Sión que encuentra salvación e invoca el nombre de Jehová en Joel? ¿Cómo se le llama? Se le llama remanente. Quiere decir que los 144,000 son aquí el remanente de Joel. ¿Te das cuenta? Los 144,000 son el pueblo remanente que anuncia la profecía de Joel capítulo 2 versículo 32. Y ellos también, así como el remanente de Joel,
los 144,000 están en pie alrededor del monte de Sión y ¿qué es lo que tienen escrito en su frente? Recuerden que allá el remanente de Joel invocaba el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que hace los 144,000 aquí? Tienen el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. Ahora bien, aquí viene la pregunta interesante. El segundo bloque, recuerden que había 3 bloques de Joel capítulo número 2, derramamiento del Espíritu, señales en el cielo y en la tierra, formación del remanente en torno del monte de Sión, que invoca el nombre de Jehová. Estos 3 bloques, 2 de ellos tienen cumplimientos claros en el libro de Apocalipsis. El segundo bloque tiene cumplimiento durante el 6º sello e introduce la misma pregunta de Joel capítulo 2. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es el remanente, los 144,000. Cuando los 144,000 son descritos de nuevo, aparecen en el monte de Sión y con el nombre de Jehová escrito en su frente. ¿Por qué? Porque hallaron salvación. Ellos son el remanente de Joel capítulo 2, versículo 32. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Y dónde está en Apocalipsis el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Dónde aparece? Entonces, la respuesta a esta pregunta aparece en el mismo capítulo 14. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis nosotros vemos la venida de Cristo descrita exactamente según las mismas palabras de Joel capítulo número 3, que describe la venida de Dios en juicio como un segador con una hoz aguda para cosechar. Joel capítulo 3, versículo número 8 en adelante. Aquí en Apocalipsis capítulo 14 se describe a Cristo viniendo como un agricultor que viene a cosechar. Y ahora mira lo que dice. Escucha esto. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Amigos, esto también proviene de Joel, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Léalo usted mismo para que se dé cuenta que son símbolos que provienen del profeta Joel. Y ahora mira lo que se le dice al Señor. Dice así: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz aguda en la tierra, y la tierra fue segada. Les pregunto, esta mies, este trigo, ¿estaba maduro y estaba listo para ser segado? ¿Sí o no? Absolutamente. El texto dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de llegar a segar, la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. A ver, si esto es una metáfora agrícola, si esto es una metáfora del campo, si esto es una metáfora de la siembra y la siega, ¿qué necesita la mies para poder madurar y estar lista para la siega? Necesita de lluvia, y no cualquier lluvia. La lluvia que madura el trigo para la cosecha es la lluvia tardía. Así como la lluvia temprana prepara la tierra para la siembra, la lluvia tardía madura el grano para la siega. Y aquí Jesucristo habla de una mies que está madura. La pregunta es: ¿qué cosa tuvo que venir sobre esta mies para que madurara? Tuvo que venir la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino? ¿Cuándo vino según Apocalipsis 14? La única explicación es que haya venido antes de ese evento. ¿Y qué es lo que sucede antes de ese evento? Aquí está: el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, según Apocalipsis capítulo 14,
versículos 6 al 12, es el mensaje que anticipa la venida de Cristo como un segador que viene a recoger la mies que está madura. El mensaje de los tres ángeles, de acuerdo a la forma en la cual Apocalipsis está escrito y de acuerdo a la forma en que Apocalipsis se construye sobre la promesa de Joel, Apocalipsis presenta el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo en la forma de un mensaje dado al mundo por tres ángeles que llenan la tierra con su voz. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu Santo profetizado y prometido por Joel se cumple en el libro de Apocalipsis en la forma de un mensaje que proviene del cielo y por medio de tres ángeles advierte a la tierra, y el que recibe ese mensaje se prepara y madura como trigo para ser segado al granero celestial. Esa conclusión bíblica que iguala el derramamiento del Espíritu Santo con el triple mensaje angélico, esa conexión es la que el espíritu de profecía reveló a la mensajera del Señor cuando ella hizo equivalencia entre el mensaje del tercer ángel y el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso vamos entonces a citar lo que ella dice aquí en Eventos de los últimos días. Vamos allá. Eventos de los últimos días. Capítulo titulado El fuerte clamor. Mire lo que ella dice aquí, por favor. Eventos de los últimos días. Capítulo titulado El fuerte clamor. Mire lo que dice aquí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bien, mira lo que ella dice. Voy a leer la página 171, párrafo 3 del capítulo titulado El fuerte clamor, ¿ok? O el fuerte pregón, que es lo mismo. Dice así, escucha esto. Página 171, párrafo 3. Varios me han escrito, escucha lo que ella dice acerca del tercer ángel. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe. A ver, ¿cómo se llama ese mensaje? Se llama justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo, la predicación de la justicia de Cristo, la obra de justicia, el comienzo de la revelación de la justicia de Cristo. Son términos que el espíritu de profecía utiliza para referirse al mismo mensaje. ¿Cuál mensaje? Ya ustedes se van a dar cuenta. Dice ella, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, de acuerdo con esta cita que tenemos resaltada en pantalla, ¿qué cosa es la esencia del mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel es la predicación, la manifestación, la pregonación de la justicia de Cristo, del mensaje de la justificación por la fe. Bien, ahora mira lo que sigue diciendo el siguiente párrafo. En esta ocasión es una cita que proviene de una carta. Ok, paréntesis. Esta cita, que aparece aquí citada como manuscrito 437, 1890, esta cita proviene de la Review and Herald del 1 de abril de 1890. ¿Ok? Ahora, esta cita que viene en el siguiente párrafo, que comienza aquí en su gran misericordia, esta cita proviene de una carta escrita por Elena de White
al presidente de la Asociación General para aquella época, que era el pastor Olsen. Mira lo que ella le dice al presidente de la Conferencia General, a Olsen. Mira lo que le dice. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Recuerden, cada vez que el Espíritu desciende, exalta a Cristo. Comenzamos con eso. Hechos de los Apóstoles los demostró. Se exalta a Cristo. Escucha esto. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Exactamente lo que Pedro hizo. Mostró a Cristo como aquel que se sacrificó y fue crucificado por los pecados del mundo. Por eso dice el apóstol, para vosotros es esta promesa y para todos. Ahora dice, escucha esto. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. A ver, ¿cómo se manifiesta la justicia de Cristo? Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se manifiesta la venida del Espíritu Santo? Según Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, ¿qué cosa sucede si le amamos? En el contexto de la promesa de la venida del Espíritu, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora mira lo que dice aquí. Escucha esto. Sigue diciendo. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y ahora mira cómo termina la cita, por favor. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz, escucha, y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Y ahora mira lo que ella dice acerca del mensaje de la justicia de Cristo en el siguiente párrafo, que está allí mismo en Eventos de los Últimos Días. Mira lo que dice. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. A ver, ¿qué cosa es ese mensaje? Escucha, el mensaje de la justicia de Cristo. Ya dijo que era el mensaje del tercer ángel. Ahora dice, esta es la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? La gloria de Dios de Apocalipsis capítulo 18, que alumbra la tierra entera. Ahora dice, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que ella nos dice para terminar. Mira lo que ella nos va a decir en Mensajes Selectos, tomo número 1, capítulo 56. Escucha esto. Capítulo 56 y la página 425. Mira esto. Aquí está. Mira lo que ella dice aquí. Mira la comparación. Mira las palabras que utiliza. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Pues el fuerte pregón, escucha, el fuerte pregón del tercer ángel. A ver, yo les hago una pregunta, queridos amigos. Les hago una pregunta, mis amigos. Si el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado, fíjense, ella dice esto, anunciando que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Les hago una pregunta. Si el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado, entonces, ¿qué cosa ha sido enviado ya? El Espíritu de Dios.
se ha derramado el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien da poder al mensaje del tercer ángel para convertirlo en un fuerte pregón. Por tanto, si el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado, es porque el Espíritu Santo ha comenzado a ser derramado. Y ahora mira lo que dice ella. Pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó? Mira, en la revelación de la justicia de Cristo, en el mensaje de la justificación por la fe, tal como Dios, como preciosísimo mensaje, lo envió a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones y apoyado por Elena de White. Y sigue diciendo, mira lo que dice, en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y ahora dice ella, escucha esto, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. A ver, ¿qué cosa es la revelación de la justicia de Cristo? La revelación de la justicia de Cristo es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Y qué gloria es esa? ¿Qué ángel es ese? Es el ángel de Apocalipsis 18, que Elena de White equipara con absoluta claridad con el derramamiento de la lluvia tardía. Y por esa razón vamos a confirmar lo último que hemos dicho. Por eso vamos a trasladarnos de nuevo a eventos de los últimos días para confirmar que precisamente esa gloria del ángel de Apocalipsis 18 es para Elena de White el derramamiento del Espíritu Santo. Mira lo que ella nos dice aquí. Escucha esto. Mira lo que ella nos dice en el mismo capítulo. En el mismo capítulo llamado el alto clamor, perdón, estoy en un lugar diferente. Fuerte clamor, mira lo que ella nos dice acerca del ángel de Apocalipsis 18. Mira lo que dice aquí. Mira esto. Mira, por ejemplo, esto. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. ¿Qué gloria es esa? La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. ¿Se dan cuenta? Y ahora mira esto. Mira otra cita más. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. ¿Qué gloria es esa? ¿Qué poder es ese? El poder y la gloria de la lluvia tardía, que es la luz del ángel que ilumina con su gloria toda la tierra, según Apocalipsis 18. Y por esa razón, dice ella, los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Finalmente, mira lo que dice aquí. El mismo lugar, dice, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Aquí está. Claramente, Elena de White relaciona la lluvia tardía, el fuerte clamor o el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel con la gloria que alumbra la tierra, simbolizada por un ángel que desciende del cielo en Apocalipsis 18. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que el Espíritu de Dios será y sería derramado según el libro de Apocalipsis y según los testimonios, no a la semejanza de los reavivamientos modernos que vemos hoy, sino que el derramamiento del Espíritu Santo, según Apocalipsis, según Joel y según los testimonios, descendería del cielo
en la forma de un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje del tercer ángel, que es acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo hasta que se convierte en un gran pregón que alumbra la tierra con la gloria de Dios. Lo que el mundo necesita saber para ser refrigerado por el Espíritu de Dios y preparado para la traslación, para ser cosechado como trigo madurado, para ser cosechado por Cristo. Lo que el mundo necesita oír y ser refrescado con el Espíritu Santo es la predicación de la justicia de Cristo o la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel y fue enviado a la iglesia de Dios como un preciosísimo mensaje por parte de los pastores Waggoner y Jones y respaldado por Elena de White. Por esa razón, 1888 es tan importante. Por esa razón, el mensaje dado alrededor de ese congreso es tan fundamental. ¿Por qué es tan importante? Porque este mensaje representa el refrigerio del Espíritu de Dios que prepara para que el pueblo finalice la obra y sea trasladado al reino celestial. Si Satanás quiere impedir que el pueblo de Dios sea refrigerado con el Espíritu, lo único que tiene que hacer es que el pueblo olvide, rechace, deje de lado el mensaje de la justicia de Cristo enviado a su pueblo y el pueblo no será refrigerado y permanecerá en su condición de tibieza espiritual. Pero si el pueblo oye el mensaje y lo recibe, recibirá la lluvia del Espíritu de Dios que lo prepare y lo capacite para la traslación. Por eso es que es tan importante este mensaje. Mis amigos y hermanos, yo espero y anhelo que en el corazón de cada uno de nosotros haya el sincero deseo de estudiar, conocer, escudriñar de qué se trató este mensaje, qué cosa es este mensaje, qué dice de Cristo, qué predica del Señor, qué enseña sobre la justificación por la fe, para que el Espíritu Santo pueda refrigerarnos, prepararnos, sacarnos de la tibieza espiritual y llevarnos preparados al reino de los cielos, trasladados de entre los vivos sin experimentar la muerte. Para eso es el mensaje, de eso se trata. Y eso es lo que anhelamos hacer el resto de estos días. Que el Señor les bendiga y les guarde.